Buenas y bienvenidos a esta lección del curso de soportes y resistencias. Esta vez voy a hablar de un concepto que para mí, después de varios años afinando el uso que les doy, es de los más importantes y que básicamente son los soportes y resistencias horizontales basados en los cierres de velas. De hecho, entender cómo identificar y usar estos niveles en temporalidades altas como el diario, el semanal o el mensual te da una perspectiva mucho más clara del contexto de lo que está pasando en el mercado cuando llega a ciertos puntos el precio, porque nos indica, ya sabes si sigues los análisis, dónde es más probable que haya reacción. Pero en todo esto hay una pregunta y básicamente es ¿por qué funcionan? Pues bien, el mercado es un ente vivo, ¿vale? Digámoslo así, y tiene memoria. ¿Qué pasa? Que cuando llega el precio a esos niveles en los que ha habido una diferencia tan grande entre la oferta y la demanda y al final uno de los lados ha tomado el control, pues nos quedan ciertas zonas, porque son zonas, no son niveles exactos, en los que a la vuelta vamos a ver algún tipo de reacción, ¿vale? Son en sí zonas donde la psicología de mercado ha estado muy activa y es la conclusión de quién ha salido ganando en esos casos. Aquí o por ejemplo en esta siempre sale ganando una de las dos partes y esto lo que nos indica es cuál. Bien, dicho esto, cuando representamos estos niveles normalmente ponemos líneas, pero, y me habrás oído decirlo en bastantes análisis, no son puntos exactos en que el precio tenga que venir hasta ese punto y darse la vuelta, son zonas de reacción. Esto lo que nos da es una especie de epicentro de donde se van a ver esos temblores, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante claro, lo ves aquí. Si nos vamos un poquitín más arriba, vemos aquí que tenemos también que se quedó un poquitín por delante, pero si nos fuéramos a una temporalidad menor, posiblemente lo que veamos sea esa zona de reacción en temporalidad menor. Si te das cuenta, ha venido a tocar ese diario y luego ha continuado. Esto lo vamos a ver más adelante en el vídeo, pero era para que tengas una idea de que son zonas. Básicamente es un rango más grande que simplemente poner una línea y decir, vale, este es el punto exacto donde el precio va a tener reacción. No, puede haber mechazos, puede haber esas desviaciones. Entonces, sabiendo esto, hay dos formas en las que se suelen utilizar estos niveles. Uno es utilizando la mecha y otro es utilizando el cuerpo. Si te has fijado en mis análisis, yo siempre utilizo los cuerpos de las velas. Y si te estás preguntando por qué, basado en mi experiencia en todo el tiempo que llevo haciendo análisis, simplemente lo he adaptado a mi estrategia, que es lo que intento enseñar aquí, y normalmente los cuerpos de las velas tienen muchísima más relevancia. ¿Eso significa que vamos a ignorar las mechas? No. Eso lo que significa es que las mechas las vamos a interpretar de otra manera, que luego lo explicaré, pero no las vamos a ignorar. Entonces, normalmente lo que más relevancia tiene, lo que más reacción suele tener son los cuerpos de las velas, porque es donde ya se ha consolidado esa decisión que lo que sería la mecha no nos estaría confirmando, porque todo eso puede quedar como volatilidad y entonces la confirmación de los cierres es lo que nos está diciendo, esos son los niveles en los que ha habido más consenso. Entonces lo siguiente es, ¿en qué temporalidad se puede utilizar? Pues básicamente lo puedes utilizar en cualquier temporalidad y depende de tu estilo de operar. Si operas en intradía vas a irte a temporalidades más bajas de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Para mí, en mi caso, según mi estrategia, yo utilizo diaria, semanal y mensual, que es en las que nos vamos a centrar ahora, para luego revisar esos niveles en temporalidades más bajas, de 1 hora, 2 horas, 4 horas, que en los análisis me habrás visto que normalmente es lo que hago. Pongo las de alta temporalidad y luego vamos a baja temporalidad para ver qué es lo que está pasando en el mercado. Los soportes y resistencias que saquemos de estos cuerpos de las velas en mayores temporalidades tendrán más efecto en menor temporalidad. Es decir, si tú coges ahora mismo, por ejemplo, estamos en el diario, ¿vale? Y ponemos un diario aquí. Lo voy a poner que lo tengo con los colores. Este es el diario, ¿vale? Un daily. Y si ahora tú de aquí te vas al mensual, ese diario no va a tener prácticamente ninguna relevancia. Te das cuenta, pues esto tira para arriba y no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, si lo haces de la forma contraria, sí que tiene mucha más relevancia. Es decir, si cogemos, por ejemplo, en el mensual y ponemos este mensual, que sería donde se ha dado la vuelta, lo voy a marcar como mensual, y de ahí sí que nos vamos al diario. Cuando el precio pase por esta zona vamos a ver más reacción. Todo esto es la volatilidad de cuando ha pasado, porque ha sido el cierre y el inicio del mes, que es donde tenemos tirada la línea, pero cuando el precio vuelva por esta zona de aquí, si es que vuelve, lo que podremos ver será a nivel diario, que es donde estamos ahora, o incluso semanal, podremos ver algún tipo de reacción por esta zona, ya sea de rebote, o sea de pérdida y reconfirmación, o sea que llega a esta zona y se pone a lateralizar por esta zona, pero vamos a ver algún tipo de reacción y eso es lo que nos interesa para saber si el mercado tiene intención de continuar en la dirección que va o de reversión. Pero es lo que comento, es
la mayor temporalidad tiene más efecto sobre la menor temporalidad. Sabiendo esto, hay una cosa más que quiero comentar, y es que, por ejemplo, si tú tienes un nivel mensual y coincide exactamente en el mismo precio que un nivel semanal, esto lo veremos ahora porque vamos a hacer todos los niveles desde cero y así aprendes cómo yo los hago, normalmente la que tiene mayor temporalidad es la que prevalece. No tiene mucho valor dejar las dos ahí porque están solapadas y normalmente la que tiene mayor temporalidad ya te está diciendo que hay un nivel fuerte, que sí que lo podrías pensar como una confluencia, pero normalmente eso pasa a lo mejor cuando cierra el mes en el cierre semanal y coinciden así, entonces no tiene tanta relevancia. Entonces ahora vamos a buscar todos los niveles desde cero, vamos a coger esta gráfica de Bitcoin, la que tenemos ahora mismo, y vamos a buscar los niveles para un rango de tiempo que no sea relevante, es decir, a donde pueda llegar el precio en los próximos días, semanas o meses. Ya por arriba no vamos a tener nada, obviamente. Entonces, de momento, ahora lo que vamos a hacer es cómo haría el análisis ahora mismo. Vamos a empezar con el mensual. Y vamos a cogerlo desde abajo, desde los 16.000, ¿vale? Todo este rango que ha tenido hacia arriba. Estos niveles se marcan donde ha habido reversión del precio, es decir, el precio iba en una dirección y se ha dado la vuelta. Entonces tendríamos una vela verde y una roja juntas, ¿vale? Tanto si vamos hacia arriba como si vamos hacia abajo. El precio va en una dirección y se da la vuelta. Va en una dirección y se da la vuelta. Lo mismo hacia abajo, va en una dirección y se da la vuelta. Ahí tendríamos niveles que serían los que nos interesan, ¿vale? Esa es la teoría de dónde buscar los niveles y es bastante visual porque nos lo dicen las velas. Entonces, para el mensual cogeríamos una línea horizontal. A mí me gusta el rayo horizontal porque puedes ponerlo desde el punto en el que empieza esa reversión y así eso te da también información cuando vas a temporalidades más bajas de dónde ha empezado ese cambio. Entonces, aquí tendríamos un mensual, yo lo suelo poner en morado, los tengo guardados. Si mantienes presionado el control, haces clic y arrastras, puedes tener otra vela, ¿vale? Aquí tenemos otro. En este caso, aquí podríamos decir que tenemos otro en esta zona de aquí o este en esta zona de aquí, pero estos ya no son relevantes porque ya han sido atravesados, ¿vale? Cuando son atravesados o cuando son tocados demasiadas veces, normalmente dejan de tener relevancia o le quita validez el que haya sido atravesado y sobre todo si está ladrado directamente así como este. Y estamos hablando en temporalidad mensual, pero vale para cualquier temporalidad. Entonces, el siguiente lo tendríamos aquí abajo. Todos estos ya no serían relevantes porque estos dos han cerrado por debajo. Entonces, como ya lo ha atravesado, todos estos ya no son interesantes. Lo mismo por la parte de arriba. Y luego por aquí tendríamos este otro, que es el que nos acaba de dejar ahora, y otro por encima, que es de esta subida y esta reversión, que sería con el que se está peleando ahora, que si ves los análisis diarios seguramente sabrás que hemos estado revisando este nivel y podría estar confirmándolo ahora mismo. Eso en el mensual. Para organizar todo esto un poquito mejor, lo que podemos hacer es Shift y seleccionar todo, le damos a la carpetita, triple clic y puedes clasificarlo así, así luego lo puedes ocultar, que te va a venir muy bien porque uno de los errores es tener demasiadas líneas en la gráfica y esto te va a ayudar a prevenirlo. Entonces, lo siguiente, nos vamos al semanal y vamos a buscar los niveles semanales. Misma acción, desde la parte de abajo vamos a ir tirando para arriba y vamos a ver cuáles son los niveles en los que no se ha cruzado y que tienen alguna relevancia. Rayo horizontal y nos venimos por ejemplo a este, le voy a dar el semanal, que ya sabes que lo tengo en amarillo, y a partir de aquí vamos a tirar hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor. Y podríamos empezar desde aquí abajo del todo, que hemos visto una reversión. No están juntos, no están en el mismo nivel, así que me sería válido en mi caso. Tenemos otro aquí y tenemos otro aquí. En estos casos es un poquitín, digamos, más complejo decidir. Puedes dejar los dos niveles o podrías quitar el que tenemos antes, que haya sido atravesado, pero en este caso es una mecha. Entonces, desde mi punto de vista y cómo funciona mi análisis, posiblemente tenga bastante relevancia también porque estamos en una temporalidad muy alta cuando llegue por aquí. El siguiente lo tendríamos por esta zona de aquí, que prácticamente se está alineando con el mensual, pero no está en el mismo punto, así que en este caso me gusta tener los dos para saber que tenemos dos puntitos muy cerca. Más para arriba tenemos este siguiente, que ha sido intento de caída y reversión. Podríamos decir que este también, ¿vale? Y es que por experiencia al final te vas dando cuenta y tienes en el ojo directamente cuáles son los niveles más relevantes y los que no. De todas formas, lo vamos a dejar también de momento. Si tiramos hacia arriba, tenemos aquí este nivel que ha sido atravesado bastantes veces. En mi caso, este ya no tendría tanta relevancia y no lo utilizaría porque lo ha tocado muchas veces, y tenemos otro justo después. Si no tuviésemos este nivel aquí, ¿vale? Este siguiente, este de aquí,
este nivel se quedaría tal cual, pero como tenemos otro nivel justito pegado y este ha bailado muchas veces y ha intentado romperlo bastantes veces, vamos a dejar el último y esto se queda como volatilidad. Tranquilo, porque todo esto de las mechas no se pierde porque lo utilizamos de otra manera en otro tipo de análisis de soportes y resistencias. Lo veremos en otro de los cursos y ahora lo comentaré. Seguimos para arriba y tenemos otro movimiento en esta zona de aquí. Seguimos para arriba y vemos que tenemos el que ya habíamos hecho, otro anterior que ya lo ha tomado, y aquí tendríamos este otro, que sería vuelta y tirar para arriba. El siguiente, lo mismo, vuelta y tirar para arriba. Y aquí tendríamos otro nivel de la vuelta y tirar hacia arriba. Y luego por encima tenemos este aquí, que de momento sería entre el mensual y el semanal, que es donde está atrapado el precio ya desde hace un par de días. Entonces, básicamente esos son los niveles que tenemos, ¿vale? Para el semanal con el mensual. Si te das cuenta, mira cuántas líneas. Y esto se va a poner peor porque ahora vamos a hacer el diario. Entonces podemos coger todas estas y las vamos a ocultar. Le damos al diario y a mí me gusta tener la gráfica limpia. Entonces podríamos poner todas esas líneas, pero no nos dice absolutamente nada que aquí haya soportes y resistencias diarios en los 56.000 si estamos en los 103.000. Cuando vaya bajando el precio y estemos cerca de esos soportes y resistencias, ya me verás que empezamos a poner todo lo que sea relevante para ese marco de precios. Entonces, ahora mismo estamos en el diario y tenemos, de momento, por encima, este de aquí, podríamos decir que ha sido tocado, pero todavía no lo ha atravesado. Este sería un diario. El anterior que teníamos aquí, básicamente está en el mismo punto, así que es irrelevante tener estos dos porque este ya es el que tiene mayor relevancia. Por debajo tenemos este que ahora mismo estaría casi a punto de atravesarlo, y anteriormente teníamos este aquí que, como puedes ver, ya lo ha atravesado, entonces ya no tiene esa relevancia. Estamos en el diario, pero si por ejemplo ahora mismo, teniendo esto en el diario, bajamos a una temporalidad de 1 hora, puedes ver que, aunque no sea relevante para el diario, aquí había reacción. Es decir, llegó el precio a este nivel diario y tuvo algunos intentos de atravesar hasta que lo ha podido atravesar. Entonces, esto es a lo que me refiero con zonas de reacción, que sabemos que el precio va a hacer algo y eso seguramente lo vamos a ver según vayamos tirando más líneas. Entonces, ahora mismo esto ya no tendría relevancia para nosotros porque ya lo hemos pasado. Con la misma línea podemos ver que aquí teníamos otra, hizo un front run en la zona de aquí, pero aquí teníamos otro, y también hemos visto ese tipo de reacción. Si seguimos tirando para abajo, lo mismo. De momento, como hemos tenido toda esta absorción en esta subida, ya se ha comido los niveles y dejan de tener relevancia, pero es para que veas que serían los niveles a tener en cuenta y son los niveles en los que ha ido teniendo reacción, tanto ahí como aquí, pero ya vamos a coger toda la subida. Desde la parte de abajo tenemos un nivel aquí, tendríamos otro nivel que no ha sido atravesado aquí, tendríamos este otro, también es interesante porque hemos tenido algo de reversión y luego continuación. En este caso podríamos utilizar este también, ¿vale? Y luego si vamos para arriba tenemos varios, tenemos este aquí y este aquí. Están algo cerca, este de aquí, pero estos dos están muy cerca y ya sabes que la regla es que se quede el que no haya sido atravesado. Entonces, este que no ha sido atravesado, bueno, ha sido atravesado por este mechazo, pero sigue en esa tendencia alcista. Entonces lo que ha hecho ha sido estos dos de soporte, como puedes ver. Y ahora estamos hacia arriba. Y de momento esta vela no ha cerrado, ¿vale? La vela de hoy no ha cerrado, que es esta en la que nos encontramos, pero lo que hemos visto ha sido una tirada y rechazo. Entonces aquí podríamos considerar que ya se ha cerrado y podríamos poner, para ver cuál es ese punto de reacción, un nivel diario, teniendo en cuenta de que esta vela no está cerrada, no está ahí, no sabemos lo que va a hacer. Y si vamos a una temporalidad más baja, podemos ver que prácticamente está intentando romperlo y ahora lo habría roto y estaría confirmando desde arriba. Si viene y toca así, posiblemente esté confirmando este nivel diario como soporte para ir al siguiente, ¿vale? De momento no había conseguido cerrar de verdad por encima ninguna de las veces, porque todas las veces que había cerrado la siguiente vela la ha cerrado por debajo de este nivel. Date cuenta que todo esto ha sido cierres por debajo, a excepción de estas dos, pero ahora ha cerrado por encima en 1 hora, ¿vale? Y ha hecho varios cierres por encima. Eso le estaría dando más fuerza y sería para lo que sirven los niveles. Simplemente te lo estoy comentando para que entiendas el porqué de los niveles, ¿vale? Un ejemplo práctico
en tiempo real que nos está dejando ahora mismo de un nivel que todavía no ha cerrado el día siguiente. Por eso lo ponemos arriba. Si el día cierra en verde, este nivel pasará a estar aquí. Tendremos que actualizarlo porque ya habría sido atravesado, habría cerrado con una vela completamente envolviendo lo que sería esa zona y ya no tiene tanta relevancia. Ahora bien, vamos a revisar cómo queda el gráfico y ahora lo que podríamos hacer es ver cómo parece todo junto, teniendo en cuenta de que cada nivel tiene su color y podemos ver dónde hay zonas de confluencia. Es decir, por ejemplo, aquí vemos que tenemos una confluencia de un diario con un semanal. Aquí tenemos dos diarios bastante cerca de un mensual, con lo que algo de grindeo para luego que el mensual, que es más fuerte, le haga volver por esta zona sería bastante probable. Lo mismo por encima. Teníamos un mensual con un diario que lo ha atravesado y lo está utilizando. Si vamos a 4 horas, por ejemplo, lo está utilizando como soporte. A ver, que lo pongo más grande. Lo está utilizando como soporte y por encima tenemos un semanal con un diario, lo que sería como doble resistencia porque tenemos dos niveles que no están en el mismo punto y que los dos hacen de resistencia. Y vemos que el precio está intentando llegar por esa zona. Si te das cuenta, cuanto mayor temporalidad, este es el mensual, mayor temporalidad, mayor precisión, los puntos de reacción son mucho más estrechos que, por ejemplo, en esta zona de aquí, que seguramente el punto de reacción vea mechas más grandes. Pero si miras el gráfico solo con esto y sin poner nada más, ya tienes una idea de dónde pueden estar los puntos para dichas reacciones. Entonces, ahora lo importante es que, teniendo el diario semanal y mensual, puedes ir a temporalidades más bajas y revisar dónde están los puntos en los que en esas temporalidades más bajas hay más probabilidad de reacción. Por ejemplo, por aquí, ¿vale? O por ejemplo, después de haber hecho este diario, el siguiente diario ha venido dado porque el anterior hizo de soporte en 4 horas. Si nos vamos a 2 horas, lo vemos más claro. Este segundo diario de aquí, el de más arriba, que es el último, ha venido porque teníamos un diario por toda esta zona de aquí y el precio ha venido a ese diario, ha rebotado varias veces y cuando haya cerrado la vela, esa vela estaba en ese punto, ¿vale? Por eso tenemos dos diarios. Pero fíjate cómo toda esta caída ha venido a reaccionar al nivel diario que teníamos antes, porque este no estaba hasta que no han cerrado estas velas. Pues básicamente esa es la idea y en este caso, a diferencia de que por aquí tenemos que lo atraviesa y continúa, ¿vale? Lo que tenemos por aquí ha sido un testeo, retesteo, incluso intento de atravesar y continuación hacia arriba, roto los niveles por encima y movimiento en dirección contraria. Básicamente esas son las teorías con las que yo funciono, entonces te lo intento enseñar todo así, bastante sencillito para que lo apliques en tus análisis. Entonces, dicho esto, nos vamos a errores frecuentes, ¿vale? Hay errores comunes a la hora de marcar las zonas que te pueden llevar a autosabotearte. Uno de ellos es lo que estaba comentando antes, el primero y el principal es marcar demasiados niveles. Es decir, que por ejemplo tú estés en el diario, ¿vale? Y vale, que hay muchas líneas ahora, pero lo que estamos buscando son confluencias y luego vamos a ir eliminando las líneas que no sean relevantes. Por ejemplo, que te marques niveles por esta zona de aquí. Pongas este aquí. Pongas este otro encima porque llegó hasta aquí y se dio la vuelta. Pongas este otro por aquí. Ya han sido tocados. Ese es otro de los errores. Pero cuando tienes demasiados niveles en la gráfica, cuando no los filtras, cuando ya dejan de ser relevantes, empiezas a tener muchos niveles y eso se convierte en ruido, que al final acaba siendo todo una gigantesca zona de reacción y no te sirve prácticamente para nada. Entonces hay que intentar mantenerlo lo más limpio posible en cuanto a la cantidad de niveles. Otro de los errores comunes es que no prestes atención a las temporalidades superiores. Es decir, que si tú estás en diario y quieres ver las zonas de reacción en diario o incluso para 4 horas, tú digas, va, lo pongo en el diario y las hago en diario. O me voy a 4 horas y pongo los niveles, porque lo puedes hacer en todas las temporalidades. Tú te puedes venir a 4 horas y empezar a tirar líneas aquí y decir, bueno, pues esta es en 4 horas mi temporalidad para 4 horas. Por ejemplo, yo antes las utilizaba y las dejé de usar porque no eran tan relevantes. Entonces empezar a tirar niveles en 4 horas y no prestar atención a los niveles del diario. ¿Por qué? Cuanto menor es la temporalidad en la que estás haciendo el análisis y mayor es la temporalidad donde tienes los niveles puestos, mayor probabilidad de reacción en esas zonas. Otro de los errores que ya estaba comentando y que creo que lo hemos dejado claro con las otras dos explicaciones es dibujar niveles que atraviesan demasiados puntos de toque o cuando atraviesan, por ejemplo, directamente. De momento ha habido reacción a mí mientras no lo atraviese o cierre el cuerpo de la vela un poquitín por debajo. Por ejemplo, sigue siendo relevante pero en el momento en el que cierre el cuerpo de la vela por debajo va a dejar de serlo. Si aquí viésemos que
hay más toques y más toques y más toques, posiblemente este nivel dejaría de ser relevante y pasaría a estar más a la derecha en alguno de los otros niveles. Entonces este nivel, aunque no estuviera cerrado, sería menos relevante. Es exactamente igual que este que tenemos aquí, que como tenemos este tan pegado y con las reacciones casi en el mismo punto, no tiene mucho sentido tener este nivel adicional. Otro de los errores es centrarte solo, y este es uno que yo cometo conscientemente, centrarte solo en el cierre o en las mechas. Es decir, como he comentado antes, se podría estar haciendo niveles en las mechas, son menos relevantes desde mi punto de vista, y es porque en estos casos lo que utilizamos son las zonas de techos y suelos con las mechas, cuando hay combinaciones de mechas, ¿vale? Por ejemplo ahí, o por ejemplo en esta zona de aquí, con todas estas mechas, que eso lo veremos en otro curso, ¿vale? Como techos o suelos, no como soportes y resistencias de velas. Por ejemplo, toda esta zona de aquí sería ahora mismo zona de soporte porque tenemos muchos intentos y muchos toques. Ya no es una zona para poner un soporte y resistencia de vela, pero se convierte en un soporte y resistencia de techo, en este caso, que a la vuelta ya sabes que va a tener reacción. Entonces por eso este error lo cometo conscientemente y tú tienes que adaptarlo un poco a lo que te vaya mejor a tu análisis, aunque mi recomendación es utilizar los cuerpos de las velas. Otro de los errores es no ir cambiando los niveles, es decir, si hubiéramos dejado todos los niveles que tenemos en esta caída, aquí tendríamos un montón de líneas que ya no son relevantes. ¿Por qué? Porque ya las hemos atravesado y todos esos niveles, a pesar de que puede que tengan alguna relevancia o alguna mínima reacción, los más frescos, o digamos los últimos, son los que suelen tener una reacción más notable. Entonces, un error común es no ir actualizando, eliminando todos los niveles anteriores y poniendo nuevos. Eso es algo que hay que hacer constantemente, cada vez, no te digo cada vez que cierra el día, pero sí ir echándole un vistazo cada 2 o 3 días para ver si nos deja niveles interesantes, pero eso al final te acostumbras. Y luego este posiblemente sea uno de los errores más gordos, y es utilizar un análisis así, poniendo órdenes límit de compras o de ventas por las zonas de soportes o resistencias de los diarios y olvidarte de ellas o directamente entrar a ciegas en esos niveles. Se trata de buscar las entradas, esto simplemente nos da zonas de reacción, ¿vale? Son zonas en las que el precio posiblemente encuentre cierta volatilidad o se dé la vuelta, y por eso es importante tenerlas, no simplemente tenerlas ahí, sino buscar confluencias con otro tipo de indicadores, como te voy enseñando en el resto de los cursos, como en el del rango de área, etcétera. Y finalmente, una vez tenemos todas las líneas en la gráfica, que ya lo he comentado antes, pero quiero volver a hacer un inciso en ello, es buscar las zonas de reacción que tienen más confluencias. Estas zonas te interesan porque son zonas en las que posiblemente el precio vea esas reversiones o esas reconfirmaciones para tú tomar decisiones. Si tú estás vendiendo por aquí arriba y tienes intención en comprar, esta zona, por ejemplo, no te está diciendo nada, pero esta zona te está diciendo que podría ser interesante buscar comprar por ahí, o una zona más abajo que también ves varias confluencias. En este caso están un poco separadas, pero hay veces que están más juntitas, como por aquí, y tienen más relevancia. Es decir, cuanto más juntos o más cerca estén los precios, más fuerza tiene ese soporte o esa resistencia. Igual que cuando buscamos confluencias. La idea general de todo esto es buscar esas confluencias o esas agrupaciones en las que podamos ver esas zonas con más cantidad de niveles. Entonces, si tienes cualquier duda, te invito a que me lo dejes o en los comentarios o te pases por el Discord, porque ahí me puedes dejar capturas y preguntarme y demás, y te puedo contestar si son niveles correctos, si no, cuál es mi opinión al respecto. Y te invitaría a que busques los niveles como ejercicio, que busques los niveles de la gráfica que esté en este momento, que posiblemente no sea la misma que tenemos ahora, y me gustaría que te pasases por el Discord y me pusieras una captura y me dijeras, mira, estos son los niveles que yo creo que hay ahora. Espero que te haya servido, no te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin, y nos vemos en la próxima lección. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.